buenos días, amados hermanos, que Dios Todopoderoso les bendiga nuevamente. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Nuevamente me encuentro aquí en la cabina de KBLA 1580 AM en la ciudad de Pasadena, California, grabando en vivo en esta mañana, en el mismo gozo, la misma alegría, el mismo agradecimiento a Dios por esta nueva oportunidad que Él nos da de poder seguir compartiendo con todos los radioescuchas enseñanzas de la palabra de nuestro Dios. Amén. En esta mañana vamos a iniciar con una nueva serie de enseñanzas. Esta enseñanza, de hecho, ya la compartí hace más de 2 años, pero debido a que el Señor me inquietó para que volviera a repetir estas enseñanzas, ya que hay mucho pueblo que pues no las escuchó. El Señor me decía que la audiencia ha ido creciendo y que hay mucho pueblo que no escuchó estas primeras enseñanzas. Entonces, por esa razón vamos a repetir algunas de ellas. Amén. Pero antes de iniciar, quiero dar el teléfono de aquí en cabina. Es el área 626-993-1580, 626-993-1580. Solamente que voy a poder tomar llamadas al final de esta enseñanza. Voy a dar un tiempo al final para que nos llames si tienes alguna necesidad de oración, alguna sugerencia o algún comentario respecto a esta enseñanza. Puedes hacerlo libremente. Amén. También quiero dar a continuación la información del ministerio. Ministerio se llama Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Y el ministerio está localizado en el 8363 Reseda Boulevard, en el suite número 208, en la ciudad de Northridge, California. El código postal es 91324. Nuevamente repito, 8363 Reseda Boulevard, suite 208, en la ciudad de Northridge, California, 91324 es el código postal. Tenemos servicios los días lunes, tenemos servicio de oración a las 7 de la tarde. Los miércoles tenemos servicio general a las 7 de la tarde. Los domingos tenemos servicio de enseñanza a las 6 de la tarde. Para mayor información puedes contactarme al teléfono 323-595-6357, 323-595-6357. Soy el pastor Ramiro Moreno. Amén. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar con esta enseñanza, pero antes vamos a depositarnos nuevamente en las manos de nuestro Dios, para que Él sea el que a través de su Santo Espíritu nos enseñe todo acerca de esto, que nos guía a toda su verdad. Amén. Amantísimo Dios y Padre, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay, Creador de todas las cosas visibles e invisibles. Señor, yo te doy gracias en esta hora porque nuevamente tú nos das ese gran privilegio de poder escudriñar tu bendita palabra. Señor, pero nuevamente nos declaramos necesitados, oh Dios. Señor, que seas tú ayudándonos en esta mañana, Señor. Queremos entender, Señor, todo lo que tú dejaste estipulado en tu bendita palabra, Señor, porque si un día salió de tu boca, sigue siendo de gran valor, Señor, y nada es de desecharse. En el nombre de Jesús, Señor, que seas tú a través de tu Santo Espíritu, guiándonos a toda la verdad y enseñándonos todas las cosas, Señor eterno. Te prometemos darte a ti siempre toda la gloria y todo el honor, Señor, porque eres el único que la merece, eterno Dios. Ya que tú eres el que pone el querer como el hacer. Tu palabra dice que no es del que corre, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. En el nombre de Jesús te pedimos pues, Señor, que tú nos ayudes abriendo los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para poder captar todo esto, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. También quiero agradecer a todos nuestros radioescuchas, hermanos, amigos, que siempre se toman el tiempo, disponen sus vidas para despertarse muchos a esta hora, específicamente para escuchar este programa. Que el Señor les recompense, mis hermanos, y también aquellos que ya están
dirigiéndose a su lugar de trabajo, van en camino, hermanos, que también el Señor les bendiga en este día. Amén. Bueno, entonces vamos a ver esta serie de enseñanzas, la titulé ¿Cuál es el verdadero día de reposo? ¿Sábado, domingo, cuál día? En estas primeras partes, porque lo vamos a dividir en varias partes, es bastante extensa esta enseñanza, amén. Entonces lo vamos a estar dividiendo en varias partes, nos va a tomar varios programas poderlo terminar, amén. Pero el tema es ¿cuál es el verdadero día de reposo? ¿Sábado, domingo o cuál día? En estos primeros programas vamos a estar viendo si es que es necesario seguir guardando el día de reposo, ¿sí? Si todavía se tiene que guardar un día de reposo o ya no. Es lo que vamos a estar viendo. Entonces, si tú, por ejemplo, eres una persona que asiste regularmente a una iglesia, ya sea católica o cristiana, pero que no lee mucho la Biblia, no lee mucho la palabra de Dios, aparte de lo que se te predica en la iglesia, pues entonces tal vez nunca te has hecho esta pregunta de cuál es el verdadero día de reposo, que de hecho, dicho sea de paso, día de reposo se le conoce en hebreo como el Shabbat, así se conoce, Shabbat. Entonces, si nunca has leído tu Biblia mucho, aparte de lo que se te ha predicado en la iglesia, entonces nunca te has hecho esta pregunta, de cuál es el verdadero día de reposo, cuál es el verdadero Shabbat que Dios ordenó en un principio. ¿Será sábado? ¿Será domingo? ¿O qué día? Pero por lo contrario, si has leído ya un poco la Biblia, o si la has leído toda de principio a fin, y comparas el día de reposo, el día de Shabbat, que se guardaba en la época del Antiguo Testamento, incluso el mismo Jesús también lo guardó, los discípulos, el apóstol Pablo, después de que Jesús había ascendido al cielo, muchos años después, él seguía guardando un día de reposo, amén, seguía guardando el reposo del séptimo día, que es el que Dios ordenó en un principio, amén. Entonces, cuando comparas ese día que ellos guardaban en el Antiguo Testamento, y aún en la época en que se escribió también el Nuevo Testamento, si lo comparas con el día de reposo que guarda la mayoría de las personas actualmente en las iglesias, oiga, tanto católicas como cristianas protestantes, pues inmediatamente te vas a dar cuenta que ya no es el mismo día. Ya no es el mismo día que las personas en la antigüedad guardaban como día de reposo, como Shabbat, ¿verdad? Bueno, en esta primera parte de este estudio nos vamos a concentrar en establecer si es que se tiene que todavía guardar el día de reposo ordenado por Dios en un principio o ya no. Y ya para las partes últimas vamos a establecer que de acuerdo a las escrituras, cuál es el verdadero día de reposo, cuál es el Shabbat establecido por Dios. Pero de modo que podamos entender este tema en esta primera parte, vamos a tomar en cuenta el calendario que actualmente usamos nosotros, ¿sí? Que es el calendario gregoriano, así se llama, el calendario que usamos, ya enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ese se le llama calendario gregoriano. Bueno, aunque de una vez les voy a dejar saber esto, que no fue este calendario gregoriano el que Dios tomó como base cuando ordenó guardar el séptimo día como día de reposo, como Shabbat, ¿ya? Pero vamos a tomar el sábado como el séptimo día y domingo como el primer día de la semana, tal y como aparece en un calendario gregoriano. Si tú examinas un calendario gregoriano, te vas a dar cuenta que el séptimo día es marcado como sábado y el primer día es como domingo. Pero antes de continuar, quisiera dejar claro algo, hermano, porque eso me lo han preguntado muchos cuando me han llamado y me han preguntado, ¿y usted de qué denominación es? Yo les digo, no tengo denominación. Y entonces me dicen, una vez incluso llamó un hermano, me dijo, ¿por qué se esconde? Usted es adventista, usted es sabatista. Dije, no, te equivocas, no tengo nada que esconder, pero no soy sabatista, no soy adventista tampoco. Amén. Eso lo dejo claro. Bueno, ahora, tenemos que se ha enseñado que a partir de Cristo, del Mesías, el día de reposo ordenado por Dios en un principio fue cambiado a otro día, o sea, fue cambiado de sábado a domingo.
porque también se ha enseñado que Jesús, que Yeshua, murió un viernes por la tarde y resucitó un domingo por la mañana, pero eso no concuerda con la única señal que el mismo Jesús, que el mismo Yeshua dejó acerca de su propia muerte y resurrección, ¿sí? De estar en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches, según Mateo 12, 38 al 40. Ahí dice, Mateo capítulo 12, verso 38 al 40, ahí es donde Jesús dijo no, que su cuerpo iba a estar en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. De hecho, si alguien está interesado en aprender un poco más acerca de esto, de cuándo es que verdaderamente murió Jesús y cuándo resucitó, tenemos una enseñanza en esto en nuestra página de Facebook y YouTube, que se titula ¿Será verdad que Jesús resucitó en domingo? Así se llama, así está, bajo ese título aparece, eso lo puedes buscar en nuestra página de Facebook o YouTube. El nombre del ministerio es Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas, y ahí puedes buscar esa enseñanza. Ahora, entonces, como se ha creído eso, se ha enseñado eso, que Jesús murió un viernes y resucitó domingo, entonces de ahí se toman para decir que el día de reposo, que el Shabbat, fue cambiado al día de la resurrección de Cristo, del Mesías, ¿sí? Pero la verdad es que no existe ninguna cita bíblica en donde Dios haya dicho eso, que había cambiado su palabra, y que sí, que allá en el Antiguo Testamento había ordenado que se guardara el séptimo día como día de reposo, como Shabbat, pero que se había equivocado y que ahora corregía para que ahora fuera el primer día de la semana, el nuevo día de reposo. No, hermano, la verdad es que nunca vamos a encontrar eso escrito en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, ¿ya? Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y además su palabra permanece para siempre. Oiga, nada más. Entonces, si esto es así, hermano, si Dios no cambia, si no fue Dios el que hizo ese cambio, entonces, ¿quién lo hizo? Entonces, ¿quién ordenó que se cambiara ese día? Bueno, para eso precisamente es que fue desarrollado este estudio, hermano, para poder llegar a la verdad basados en la misma palabra de Dios, ¿sí? Las santas escrituras, la Biblia, y en hechos históricos que están claramente documentados. Pero muchas veces, por lo regular, pues solo hemos recibido la enseñanza, pero muy pocas veces hemos cuestionado la veracidad de tal. En otras palabras, como comúnmente se dice, solo nos hemos tragado lo que se nos ha dado y ni siquiera hemos investigado si es realmente la verdad o no, sino que lo hemos tomado como si fuera una verdad absoluta, aunque no lo sea. Pero hoy vamos a tener la oportunidad, hermano, de resolver esta pregunta y darnos cuenta si verdaderamente hemos estado obedeciendo el mandamiento original de Dios, o por lo contrario, hemos estado obedeciendo un mandamiento diferente, nunca dado por Dios. Así que te invito, hermano, a que con tu Biblia en mano, ¿sí? Empecemos a descubrir la verdad de todo este asunto y llegar a desechar todo lo que sea mentira, y que únicamente la verdad de Dios sea establecida en nuestras vidas. Y vamos a empezar por establecer cuál fue el mandamiento original de Dios en el principio en cuanto al día de reposo. ¿Ya? Vamos a ver. Bueno, para eso te voy a llevar al libro de Génesis, capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice el verso 1 de Génesis 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y primeramente vamos a dejar claro, hermano, cuál es el séptimo día en una semana, ¿verdad? Porque hay muchas personas que ignoran esto, y para eso solamente vamos a ver un simple calendario gregoriano, que es el que se usa entre la mayoría del pueblo cristiano, y ahí nos vamos a dar cuenta cuál es el séptimo día de una semana. Y aquí yo lo puse aquí en mi pantalla, y sí, aparece el séptimo día, aparece como sábado, calendario gregoriano, y el domingo aparece como el primer día de la semana. Tú puedes buscar también un calendario y constatar que esto es así. Ahora, ese séptimo día, este día sábado, pues podríamos decir que fue el día que Dios estableció desde la creación en Génesis como el día de reposo, ¿no? Basado en el calendario gregoriano. Amén. Solamente que, ya te lo mencioné hace un momento, solamente que este calendario gregoriano
pues no fue el que Dios tomó como base cuando ordenó guardar el día de reposo, sí, porque este calendario gregoriano ni siquiera existía. Este calendario fue instaurado, de hecho, en 1584 por el Papa Gregorio, pero eso vamos a hablar más adelante, amén. Solamente para que tengas una idea. Ahorita estamos tomando este calendario gregoriano solamente para establecer si es que todavía se tiene que guardar un día de reposo o no, amén. Bueno, entonces, ahora, este séptimo día como día de reposo, Dios también lo confirma en los mandamientos dados a Moisés allá en el monte Sinaí. Éxodo 28 en adelante dice: acuérdate del día de reposo. ¿Cuál día de reposo? Del séptimo día, ¿verdad? Que había sido ordenado por Dios. Dice, para santificarlo. Verso 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Yo sé que ya muchos están diciendo, no, pero Cristo vino a abolir ese día de reposo. Bueno, no, hermano, no, eso no vino a ser Jesús. De hecho, Él obedeció. Él guardó ese día de reposo. ¿Por qué? Porque Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que se cumplan sus mandamientos, ¿ya? Jesús no hizo eso, solamente que hay muchas cosas que no se han entendido correctamente. Amén. Y de eso, estas cosas son las que vamos a estar hablando durante toda esta enseñanza, que son esas cosas que existen en la cultura en la que vivió Jesús, que no se han tomado en cuenta al querer interpretar esto sobre el día del reposo en la mayoría del pueblo cristiano. Vamos a tomar en cuenta esas cosas aquí. Amén. Entonces, no pienses o sea, no ates cabos hasta ahorita todavía, hermano, hasta el final de la enseñanza. Entonces sí, puedes decir, ya tomando en cuenta todas esas cosas, ya puedes tomar tu decisión, amén. Pero ahora, con esto que leímos, vemos que está muy claro, hermano, lo que Dios ordenó en un principio, ¿sí? Y de hecho, es el cuarto mandamiento de Dios dado a Moisés. Ese es el mandamiento que aparece, hermano, en los 10 mandamientos, es el cuarto mandamiento, ¿va? Acuérdate de guardar el día de reposo, que es el del séptimo día. Solamente que ese cuarto mandamiento en la mayoría del pueblo cristiano ya no se guarda. Oiga, ya no se guarda. Por eso es que Jesús dijo, ¿verdad? Por guardar vuestra tradición, invalidan el mandamiento de Dios. Oiga, ¿sí? Y vamos a hablar más adelante de esto. Entonces, podemos decir, ok, bueno, y si Dios mismo mandó guardar el séptimo día, sábado, como día de reposo, ¿por qué es que ahora no solamente ya no se guarda el sábado, ya no se guarda el séptimo día como día de reposo, sino que ahora hasta se trabaja en él? Cuando Dios dijo que no se hiciera ninguna obra en él, y además se guarda otro día diferente al que Dios ordenó en un principio. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, esta cita bíblica, hermano, nos prueba de que antes que Dios le diera las tablas de la ley, la Torá, a Moisés, ya Dios había ordenado guardar el séptimo día como día de reposo, Shabbat, ¿ya? Porque el relato de la entrega de las tablas de la ley, de la Torá, sucedió en Éxodo 20, pero este relato que te voy a compartir aparece en Éxodo 16, que sucedió antes de Éxodo 20, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos dicen que este día de reposo, hermano, fue dado solamente con Moisés en el tiempo de Moisés, pero no, hermano, te voy a presentar una cita que nos muestra lo contrario. Amén. Y ya lo leímos, que desde Génesis Dios ordenó eso. Amén. Entonces, este hecho aparece en Éxodo 16:22. Ahí todavía Dios no les daba las tablas de la ley al pueblo de Israel. Pero dice Éxodo 16:22 en adelante, dice, en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana.
Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado y no se aguzanó ni hedió. ¿De qué está hablando? Del maná, hermano. El maná descendía por 6 días, pero en el sexto día tenían que recoger doble porción de maná, amén, para poder comerlo durante el séptimo día. Es el único día que tenían que recoger doble porción y guardarlo para el siguiente día. Si lo hacían en otro día y guardaban para el otro día, se aguzanaba y hedía, pero en el séptimo día no sucedía eso. Éxodo 16:25 dice: y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. Ahí está. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, oiga lo que dijo el Señor a Moisés, dice: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Oiga, mis leyes. Si tú buscas esa palabra leyes en el Strong bíblico, es la palabra Torah, o sea, la ley que Dios le dio a Moisés. Ya desde antes ya se las había hecho saber, tal vez no de una manera escrita, pero sí oralmente, ¿ya? Ya les había dado instrucciones al Señor, ya les había dado mandamientos, porque aquí dice, ¿ya? ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes y mi Torah? Verso 29 dice: mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Ahora, vamos a continuar, hermano, ya quedó establecido cuál fue el día de reposo ordenado por Dios en un principio, que es el del séptimo día. Pero ahora vamos a continuar para saber si Jesús y Yeshua y los primeros apóstoles guardaban ese mismo día de reposo, o sea, guardaban ese séptimo día como día de reposo, como Shabbat, establecido por Dios o no. Lucas 4:14 en adelante, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Verso 15: y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. ¿Qué día se asiste a las sinagogas, hermano? Los días de reposo, del séptimo día. Verso 16: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Oiga, ahí está, hermano, ¿sí? El día de reposo ordenado por Dios, el del séptimo día. Y se levantó a leer. Bueno, aquí ya encontramos, hermano, que Jesús sí guardó el séptimo día como día de reposo. Sí guardó, digamos, sábado, sí lo guardó. Sí guardó como el Shabbat. Y en ese mismo día asistía a la sinagoga, ¿va? Pero a continuación vamos a examinar algunas otras citas bíblicas en donde Jesús hizo algunas sanidades en el séptimo día, en el sábado, el día de reposo, el Shabbat, para saber cuál es el verdadero significado de esto, porque de ahí se toman muchas personas para decir, ya ves, Jesús quebrantó el día de reposo, no lo guardó porque hizo sanidades en él. Pero vamos a explicar, hermano, cuál es el verdadero significado de esto. Nuevamente repito, vamos a tomar en cuenta cosas que existían en el tiempo de Jesús, en la cultura en la que él vivía. Amén. Lucas 13:10 en adelante. Dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Bien? Y aquí, hermano, como vuelvo a repetir, para poder interpretar y poder entender esto de una manera correcta, es necesario conocer aspectos culturales y religiosos de esta
época, porque de otra manera, el ignorar estos aspectos, hermano, es lo que ha ocasionado que se termine por torcer y malinterpretar todo esto, y al final decir que Yeshua transgredió el día de reposo establecido por Dios. ¿Ah? Y ya hemos hablado, de hecho en otros estudios, en estudios anteriores, ya hemos hablado que en la cultura judía de la época de Jesús, de Yeshua, los fariseos, los saduceos y los líderes religiosos de la nación tenían, aparte de la ley de Dios dada a Moisés, aparte de la Torá escrita, también tenían lo que se conoce como ley oral. Oiga, ley oral, que en la mayoría del pueblo cristiano no se ignora que es esta ley oral. Te lo digo, hermano, porque yo mismo, antes de empezar a escudriñar todas estas cosas, ignoraba la existencia de la ley oral. Después de haber estado en el cristianismo por 15 años, hermano, nunca se me había enseñado acerca de la ley oral, ni siquiera sabía que existía, pero es una realidad. Existe todavía, de hecho, existe todavía. Ahora, ¿qué es la ley oral? Bueno, existe en la cultura judía la creencia de que a Moisés en el monte Sinaí, Dios no solamente le dio las tablas de la ley, no solamente la Torá, sino que también explicó oralmente cada uno de los mandamientos que están allí escritos, y que por eso Moisés estuvo ahí 40 días y 40 noches ahí en el monte Sinaí, y que Moisés, después de descender del monte, debía transmitir estas instrucciones orales a Josué, y a su vez tenía que transmitirla a los sacerdotes, y así de boca en boca por todas las generaciones. Y que mientras en la casa de Judá, los judíos estuvieron cautivos en Babilonia, recordemos que ellos estuvieron cautivos ahí por 70 años, bueno, terminaron también por poner por escrito esta ley oral en un libro que se llama el Talmud. Esto también se ignora en la mayoría del pueblo cristiano, la existencia del Talmud, pero tú lo puedes buscar, hermano, en Google y darte cuenta de que esto es real, son cosas que existen. ¿Amén? ¿Y qué es el Talmud? Bueno, el Talmud es un conjunto de libros de tradiciones judías llamadas también ley oral. Y este Talmud se le llama también el Talmud babilónico, el que fue escrito en Babilonia. Pero también hay otro Talmud que se llama Talmud de Jerusalén, que fue escrito en Jerusalén. Ahora, sabiendo los rabinos, hermano, y los líderes religiosos de la nación, que ellos estaban ahí en Babilonia porque habían transgredido la ley de Dios dada a Moisés, habían transgredido la Torá, decidieron entonces levantar cercos de protección alrededor de la Torá. Esto se le llama takanots, ¿ya? Y estos takanots o cercos de protección alrededor de la Torá escrita que ellos mismos pusieron, o sea, estos fueron mandamientos de hombres. ¿Para qué los pusieron? Bueno, los pusieron para tratar de evitar que un mandamiento de la Torá fuera transgredido. Y pues podríamos decir que en un principio, hermano, esto fue hecho con una buena intención, ¿sí? Con una buena causa, para una buena causa, pero el problema es que al final estos cercos de protección, estos takanots alrededor de la Torá, esos mandamientos de hombres, llegaron a tener mucho más valor y mucha más autoridad que los propios mandamientos de Dios. Oye, ahora, sabemos que en los mandamientos que Dios le dio a Moisés y que se escribieron en la Torá, ahí no aparecen instrucciones específicas de qué era permitido hacer y qué no hacer en el día de reposo, en el Shabbat. Y entonces, ¿en dónde es que están escritas todas estas instrucciones, todas estas prohibiciones? Por ejemplo, que no se podía sanar en el día de reposo, fue lo que hizo Jesús. ¿En dónde está escrito? Si en la Torá, hermano, en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, no hay ninguna instrucción específica de qué hacer y qué no hacer. O sea, aquí en la Torá, ahí nos dice, no se puede sanar en el día de reposo. Pero entonces, ¿por qué estos escribas y fariseos decían que no se podía sanar? ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, esos mandamientos, hermano, esas instrucciones, esas prohibiciones están escritas en la Torá oral, en el Talmud, ¿sí? ¿Pero qué son eso? ¿Qué es eso? Son tradiciones de los ancianos, son los takanos, son los mandamientos de hombres. Amén. Voy a detenerme un poquito para dar nuevamente el teléfono de aquí en cabina. Área 626-993-1580, 626-993-1580. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo.
volviendo a las sendas antiguas. Puedo tomar llamadas al final de la enseñanza. Amén. Entonces, ahora, esto de la ley oral, hermano, como lo vuelvo a repetir, es algo que por lo general se ignora de su existencia en la mayoría del pueblo cristiano. Y entonces esta es la razón por la que se ha terminado por torcer y malinterpretar todas las citas bíblicas que hablan de este tema del día de reposo, el Shabbat, y se termina por sacarlas totalmente fuera del contexto en el que fueron escritas. En el tiempo de Jesús, en el tiempo de Yeshua, ya existía esta ley oral. Y de hecho Yeshua la conocía. Incluso actualmente los judíos ortodoxos basan sus creencias basados en estos libros de leyes orales, en estos libros de tradiciones, en el Talmud, ¿ya? Y de hecho, una generación antes del nacimiento de Jesús, de Yeshua, existieron dos ancianos ahí en Israel, dos rabinos muy importantes para los judíos, y cada uno de ellos tenía su propia escuela rabínica y tenía su propia interpretación de la Torá escrita. Y también tenían sus propios discípulos. Estos hombres, nuevamente repito, esto tampoco se conoce en la mayoría del pueblo cristiano. No se conoce historia judía, no se conoce, pero tú puedes buscar, hermano, estos nombres en el internet y leer un poco de ellos. ¿Quiénes fueron? ¿Qué fue lo que hicieron? Lo puedes hacer, hermano. Bueno, estos rabinos importantes de una generación antes del nacimiento de Jesús se llamaban Shammai y Hillel, ¿ya? Shammai y Hillel. Estos dos ancianos, estos dos rabinos, hermano, tenían una forma muy diferente de interpretar la ley de Dios dada a Moisés, de interpretar la Torá. Por ejemplo, Shammai tenía una interpretación muy dura concerniente al día de reposo, al Shabbat. Él decía que para el día de reposo era lo mejor. Por ejemplo, si veía un animalito ahí muy bueno, muy gordito, él guardaba ese animal para comerlo en el día de reposo, en el Shabbat. Y también él enseñaba que el día de reposo, que el Shabbat, se tenía que guardar a toda costa. Eso quería decir que si, por ejemplo, alguien se enfermaba gravemente en el día de reposo, en el Shabbat, pues lo sentía mucho, pero no se le podía atender. O sea, él decía, ¿sabes qué? Te puedes morir si quieres, pero hay que guardar el día de reposo a toda costa. ¿Sí? Si te enfermas, no se te puede atender. Si quieres, te puedes morir, pero hay que guardar el día de reposo a toda costa. Esta era su interpretación y era lo que enseñaba a sus discípulos, que eran algunos fariseos y saduceos. Y por otro lado estaba Hillel. Hillel, de hecho, fue el abuelo de Gamaliel, el maestro de Pablo, ¿ya? Fue su abuelo. Ahora, él interpretaba que todos los días eran iguales, porque escrito está, sea alabado el nombre del Señor día a día. Y entonces él enseñaba a sus discípulos que era permitido hacer el bien en el día de reposo. Y Jesús, hermano, Yeshua, él conocía muy bien estas dos interpretaciones de estos dos rabinos, porque era lo que se enseñaba en esa época en las sinagogas. Y entonces, ahora al conocer todo esto, ya podemos conocer la verdadera interpretación de las citas bíblicas, hermano, que hablan acerca del día de reposo, acerca del Shabbat. Todas estas diferencias y discusiones que Yeshua tenía con los fariseos y saduceos, no era acerca de si se debía de guardar el séptimo día como día de reposo, como Shabbat, o no. Esas no eran las diferencias y discusiones que tenía con los fariseos, hermano. No, sino que esas diferencias eran acerca de lo que era permitido hacer y no hacer en el día de reposo, en el Shabbat. Y estos fariseos y saduceos, de acuerdo a su interpretación de la ley oral, oiga, el problema es que ellos también le llaman Torá, oiga, ¿sí? Igual que la Torá escrita, que la ley de Dios dada a Moisés, a la ley oral también le llaman Torá. Es el problema, ¿sí? Y a veces no hacen diferencia. Ellos dicen Torá y se están refiriendo a la ley escrita, pero a veces también dicen Torá y se están refiriendo a la ley oral. Ese era el caso del apóstol Pablo, ¿sí? Por eso es que en su carta a los Gálatas y carta a los romanos, claro que en nuestra Biblia ya no aparece como Torá, ¿va? Aparece como ley. Amén. Así se tradujo como ley, porque no hay una palabra
en el griego, porque ahí fue donde se fue escrito originalmente, en el griego no hay una palabra para Torah, entonces se tradujo como ley. Amén. Entonces, el apóstol Pablo, él era fariseo, ¿verdad? Entonces, cuando él habla en sus cartas a los Gálatas, cartas a los romanos, y dice la ley, muchas veces se estaba refiriendo a la ley oral y muchas veces se estaba refiriendo a la ley de Dios dada a Moisés, a la Torah. Pero como ellos no hacen diferencia, entonces por eso ahí es que se ha terminado, hermano, por malinterpretar las palabras del apóstol Pablo. Pero no vamos a entrar mucho en detalle en cuanto a esto, hermano, ¿sí? Pero estos fariseos y estos saduceos, de acuerdo a su interpretación de la ley oral, de la Torah oral, de acuerdo a la interpretación que Shammai le daba en lo concerniente al día de reposo, basado en esa interpretación, Yeshua estaba transgrediendo el día de reposo, el Shabbat, ¿sí? De acuerdo a esa interpretación de la ley oral, pero no lo transgredía conforme a lo que está escrito en la Torah que Dios le dio a Moisés, ¿sí? En la ley que Dios le dio a Moisés. Basado en eso, Jesús no estaba transgrediendo ese mandamiento. Ahora, vamos a continuar escudriñando otras citas bíblicas, hermano, y vamos a aplicar lo que hemos aprendido hoy en cuanto a estos aspectos que existían en la cultura en la que vivió Jesús, Yeshua, en los primeros apóstoles, para de esa manera poder interpretar estas citas bíblicas de una manera correcta. Juan 5:12 en adelante dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Verso 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Verso 7, Juan 5:7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Verso 8, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Oiga, enfatiza esto, ¿verdad? Era día de reposo aquel día. Entonces los judíos, que eran en sí los fariseos, los escribas y fariseos, saduceos, dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Verso Juan 5:11 dice: él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Ahora, estas leyes, hermano, estas prohibiciones en cuanto a los lechos, se encuentran también escritos en la ley oral. Oiga, pero no se encuentran en ningún lugar escritos, hermano, en la ley de Dios dada a Moisés, ¿sí? En la Torah escrita. Ahí no hay ninguna instrucción en cuanto a los lechos, ¿sí? No hay ninguna instrucción ahí. En los 5 libros de la Biblia, en el Pentateuco, ahí no habla, no hay ninguna prohibición en cuanto a los lechos. Pero sí en la ley oral, sí en los mandamientos dados por hombres, ¿sí? Verso 12 dice: entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Juan 5:15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos, nuevamente, que eran los escribas, fariseos y saduceos. Dice, le dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, oiga, no solo quebrantaba el día de reposo, pero de acuerdo a su interpretación, de acuerdo a la interpretación de la ley oral, no de acuerdo a lo que está escrito en la ley de Dios dada a Moisés, en la Torah, hermano. No, dice, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Mateo 12:9 en adelante. Dice: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos,
Y aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Oiga lo que le preguntan. Dice, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Ahora, la interpretación de Shammai en cuanto al día de reposo, en cuanto al Shabbat, era la que tenía mayor aceptación entre los saduceos, entre los fariseos y los líderes religiosos. Y esta interpretación decía que no era lícito sanar en el día de reposo. Acuérdense la interpretación de Shammai. O sea, si te enfermas, lo sentimos mucho, te puedes morir si quieres, pero no se te puede atender. Esa era la interpretación. Entonces, no era lícito sanar, ¿verdad? Pero el verso 11 dice, Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayera en un hoyo, en día de reposo no le eche mano y la levante. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y aquí Jesús, hermano Yeshua, estaba diciendo entonces que Gilel, ¿verdad? El otro anciano, el otro fariseo, el otro líder, ya tenía la correcta interpretación en cuanto a esto, ¿sí? Pero por los que no conocen de historia bíblica, hermano, no logran ver estas cosas. Verso 13 dice, entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Verso Marcos 2:23, esa es otra cita, ¿verdad? Otra cita. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Nuevamente, lo que no era lícito hacer en el día de reposo, el Shabbat, pero basado en la ley oral, en lo que estaba escrito en la ley oral, basado a esos mandamientos de hombres, a esos takanots. Verso 25, pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? Marcos 2:26. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote? Y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Verso 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Que el día de reposo fue hecho para el bienestar del hombre, y no el hombre para el bienestar del día de reposo. Y el Hijo del Hombre tiene la autoridad aún de quebrantar el día de reposo, pero no lo hizo, hermano, ¿sí? Sino que él lo guardó ese día de reposo que había ordenado su Padre. Y de hecho existen muchos más ejemplos, hermano, en la Biblia, en donde Jesús, en donde Yeshua sanó en el séptimo día, sábado, día de reposo, el Shabbat. Pero solo vamos a tomar estos que hemos visto hoy como referencia, ¿sí? Ahora, si tú examinas las citas bíblicas en donde Dios instruyó acerca del séptimo día como día de reposo, como Shabbat, pues ahí no da gran detalle de qué cosas eran permitidas hacer y qué cosas no hacer en el día de reposo, en Shabbat, como ya lo dijimos antes. Y entonces, ¿por qué estos fariseos y saduceos decían que no se podía sanar a una persona en el día de reposo, en Shabbat? También ya vimos esto antes, hermano, porque ellos estaban dando mucho más valor y mucha más autoridad a las instrucciones que estaban en la ley oral, ¿sí? Estaban dando más valor, más autoridad a estos mandamientos de hombres, a estas tradiciones de los ancianos, a estos takanots, que a los verdaderos mandamientos de Dios, ¿ya? Es algo similar a lo que sucede actualmente en la mayoría del pueblo cristiano. Se ha desechado los verdaderos mandamientos de Dios y se están siguiendo, se están obedeciendo mandamientos de hombres, solamente que no lo saben, ¿sí? En ignorancia se hace, amén. Pero a continuación vamos a ver otros ejemplos de otras tradiciones de los ancianos que existen, esas existen todavía, dentro de la ley oral judía, pero que nunca fueron ordenados por Dios, sino que son mandamientos de hombres, ¿sí? Vamos a ver Marcos 7:1 en adelante. Dice,
se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Verso 3, porque los fariseos y todos los judíos aferrándose, oiga lo que se aferraban, aferrándose a la tradición de los ancianos, o sea, aferrándose a los mandamientos de hombres, dice, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Nuevamente, esas tradiciones de los ancianos, hermano, eran los mandamientos de hombres, eran esos cercos de protección alrededor de la Torah, eran esos takanot que habían sido puestos por los líderes religiosos de la nación para tratar de evitar que el mandamiento de la Torah, que el mandamiento de Dios fuera transgredido, pero como leímos anteriormente, al final pues se le terminaba dando mayor valor y mayor autoridad a estos mandamientos de hombres que a los verdaderos mandamientos de Dios. Pero vamos a continuar. Marcos 7:4 dice, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Marcos 7:5. Vamos a repetirlo nuevamente. Dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Oigan, ¿dónde está el mayor énfasis de estos fariseos, hermano? Estaba en la tradición de los ancianos, no en el mandamiento de la Torah escrita, ¿sí? No en lo que está escrito en la palabra de Dios, no, en los mandamientos de hombres, hermano. Verso 6, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Marcos 7:7, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, oiga lo que les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Oiga nada más, hermano, cómo se corre el peligro de invalidar el verdadero mandamiento de Dios por guardar los mandamientos de hombres. ¿Ya? Marcos 7:10 dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, es mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Marcos 7:14. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Esta cita de hecho ya la vimos, ¿verdad? En temas pasados cuando hablamos de los alimentos, ¿verdad? Pero vea lo que dice, verso 15. ¿Por qué? Porque los fariseos decían que si, por ejemplo, si comías una oveja, que es un animal considerado como limpio por Dios, ¿verdad? En Levítico 11, Deuteronomio 14, ahí dice que la oveja es un animal puro, limpio. Pero estos fariseos decían, ¿sabes qué? Si no te lavas las manos de una manera ritual, así como ellos lo habían puesto en la ley oral, así que 3 veces se tiene que vertir agua en la mano derecha, 3 veces en la mano izquierda, hacer una oración y ya quedaba listo para comer. Bueno, ellos decían, si no lo haces así, aunque te estés comiendo esa oveja, estás comiendo inmundicia. O sea, ellos estaban diciendo, ¿sabes qué? Dios dijo que era limpio, pero no es limpio si te los comes con manos sucias. Oiga, entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús en el verso 15? Dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre, ¿sí? No hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, refiriéndose a los alimentos aprobados por el Padre. Dice el verso 16, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento?
¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Y ya hablamos de esto, hermano, en el estudio pasado, ¿sí? Cuando Jesús Yeshua dijo, haciendo limpios todos los alimentos, se estaba refiriendo, sí, a todos los alimentos que el Padre había dicho que eran alimentos limpios y puros para consumirlos, ¿sí? La lista de alimentos que había hablado en Levítico 11 y Deuteronomio 14, pero que ahora los fariseos decían que ya no eran limpios ni puros si se comían con manos sucias sin haberse lavado. Marcos 7:20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Oiga, y de hecho, hermano, como ya lo repetí, esta tradición de lavamiento de manos, con esto vamos a terminar, ¿sí? De lavamiento de manos dice que hay que vertir agua 3 veces en la mano derecha y 3 veces en la mano izquierda. Se hace la siguiente oración, aquí la tengo, y ya ahora sí estás listo para comer. En hebreo dice más o menos así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav betzibanu al netilat aidaim, que en español sería: bendito seas, oh eterno Dios, Rey del mundo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenaste el lavado de las manos. Oiga, pero nuevamente, ¿en dónde en la Torah escrita está esa instrucción de que hay que lavarse las manos antes de comer? Hermano, aunque es algo muy bueno de hacer, pero no aparece como una instrucción de Dios, ¿ya? O sea, Dios no ordenó eso. ¿Quién lo ordenó? Los hombres. Son mandamientos de hombres, ¿ya? Son mandamientos de hombres. Amén. Eso está escrito, no en la Torah, no en la ley que Dios le dio a Moisés, pero sí está escrito en el Talmud. Está escrita en la ley oral, en esas tradiciones de los ancianos, esos mandamientos de hombres. Eso está canota, ahí sí está, hermano. Y también otra cosa que ha contribuido a que se tuerza y malinterprete todo esto, sí, que tiene que ver con el día de reposo, con Shabbat, es que como en el cristianismo se ha enseñado que Jesús vino a abolir la ley de Moisés, aunque él mismo dijo que no. ¿Va? Mateo 5:17, dije en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, estas son palabras de Jesús y con eso sí vamos a terminar, dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas, al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Gloria al nombre del Señor. Entonces, sabiendo que Jesús no vino a abolir la ley de Dios dada a Moisés, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que esa ley todavía se tiene que seguir cumpliendo. Amén. Jesús no vino a abolir nada de eso. Amén. Ni tampoco vino a cambiar el día de reposo. Eso lo vamos a ir aprendiendo, hermano, poco a poco. Ya se nos terminó el tiempo, pero voy a dar el teléfono de aquí en cabina por si hay alguna necesidad de oración. Tenemos 5 minutos. Área 626-993-1580, 626-993-1580. La información del ministerio es Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. La dirección es 8363 Reseda Boulevard, en la ciudad de Northridge, California. También tenemos disponibles esta enseñanza, de hecho, del día de hoy. Queda grabada en nuestra página de Facebook y más tarde la subo también a nuestra página de YouTube. Ven, por si alguien quiere tener acceso. No hacemos CDs, pero sí queda disponible ahí para que la puedan estudiar ya con mayor tiempo, y cuando tengas tiempo libre. El nombre de la página del ministerio es Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Así aparece en nuestra página de Facebook y YouTube. Tienes que meter todo el nombre para que te pueda aparecer el contenido. Amén. Nuevamente el teléfono aquí en cabina es área 626-993-1580, 626-993-1580. Los próximos programas vamos a continuar hablando de este tema, hermano. Como lo vuelvo a repetir, es un tema bastante extenso. Amén. Nos va a tomar bastantes programas. Hoy no creo que no llegué ni a la mitad de esta primera parte,
No, casi, pero ya la mitad. Solo nos queda la mitad de esta primera parte. Luego tenemos otra en donde vamos a entrar más en detalle para saber si el día de reposo es el sábado, ¿ya? Basado en el calendario gregoriano y en el calendario judío actual, sí, el séptimo día es el sábado. Pero como lo vuelvo a repetir, ese no es el día, ese no es el calendario que Dios tomó como base. No es ni aún el calendario judío actual tampoco, hermano. Muchos pensamos cuando empezamos a indagar en esto de las raíces hebreas del cristianismo, pensamos que sí, que el calendario judío actual es el que Dios tomó como base cuando ordenó estos mandamientos, pero tampoco es, hermano, porque ese calendario judío actual fue establecido por otro hombre llamado Gilel, este es Gilel II, en el año 393, ¿sí? Después de Cristo. Ya, entonces, como ves, tampoco es el calendario que Dios tomó como base, ¿sí? Vamos a estar hablando de todo esto, vamos a entrar más en detalle, amén, en los próximos programas para que al final logremos entender y conocer cuál es el verdadero séptimo día en ese calendario que Dios tomó como base. Gloria al nombre del Señor. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar, hermano. Vamos a agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho en esta mañana. Amantísimo Dios y Padre, Señor eterno, yo te doy gracias, Señor, por lo que tú has hecho en este programa, Señor. Muchas gracias, Dios eterno, porque yo sé que tú has llegado a través de tu Santo Espíritu a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Yo sé que muchos de mis hermanos están comprendiendo en esta hora muchas cosas, Señor, que no tenía muy claras. Así sucede, a mí me sucedió de igual manera. Te agradezco, Señor, por tu amor, por tu bondad y por tu gran misericordia. Yo te presento a tu pueblo, Señor, ese pueblo que se está identificando con esta palabra, ese pueblo que está percibiendo en su espíritu, Señor, tu voz. En el nombre de Jesús, que tú les bendigas, que tú les prosperes, bendito Rey. En el nombre de Jesús, y que tú los guíes, Señor, a la obediencia a tu palabra, Señor eterno. Te doy a ti toda la gloria y toda la honra por todo lo que tú haces, mi Dios. En el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, Señor. Muchas gracias. Aleluya. Nuevamente doy mi teléfono personal por si alguien tiene el deseo de contactarme después de este programa. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Mi teléfono personal es área 323-595-6357. Pastor Ramiro Moreno, el Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Teléfono 323-595-6357. Gloria al nombre del Señor. Ahora sí, hermanos, llegó el momento de terminar con esta transmisión. Les agradezco mucho el favor de su atención. Espero que continúen escuchando este programa y le pido sus oraciones, hermanos. Lo necesito mucho para seguir adelante. Bendiciones, hermanos, y hasta la próxima. Adiós.